Hermanos, personas que nos visitan, vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio. Recordemos que hemos estado los últimos domingos estudiando acerca de la eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Y hemos venido hablando, el domingo anterior hablábamos acerca de los oficios en la iglesia. Particularmente estuvimos hablando del ministerio pastoral o el oficio pastoral y cómo en la iglesia local se hacía este reconocimiento del ministerio pastoral. Estuvimos viendo acerca de este oficio, de que tienen que haber dos cosas de manera simultánea, dos cosas de forma concurrente para poder tener un oficial o pastor en la iglesia, y es que tiene que haber una designación por parte de Dios. Pastores no se ponen a sí mismos, no surgen de que simplemente ellos tuvieron una idea, sino que es el Espíritu Santo quien los levanta, y la iglesia es la causa instrumental, es el instrumento que Dios usa para hacer el reconocimiento de lo que Él ha realizado. Y estuvimos hablando acerca de cómo se da esto en la práctica. Estuvimos hablando acerca de cómo era esta constitución de los oficiales en la iglesia. Hablábamos acerca del ayuno, hablábamos acerca de la imposición de manos, estuvimos hablando de todas estas cosas. Que hoy vamos a seguir estudiando acerca del ministerio pastoral, de este oficio en particular. Y lo seguimos haciendo de conformidad al orden que nos plantea nuestra confesión de fe. Así que dice nuestra confesión de fe lo siguiente: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Vamos a estar viendo varias consideraciones que tenemos en este párrafo. En primer lugar, se establece en la primera declaración que la obra pastoral tiene que ver principalmente con el ministerio de la palabra y la oración. Una de las características del Evangelio tiene que ver con la consideración de que Jesucristo no solo es nuestro Salvador del pecado, de sus consecuencias eternas, sino que el Evangelio tiene que ver también con el hecho de que el Señor Jesucristo es el Señor, amo y Rey de la iglesia. Entonces, si el Señor Jesucristo es el Señor, amo y Rey de la iglesia, esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo Dios ejerce su dominio, reinado o autoridad sobre nosotros? Esa es una pregunta válida, porque muchos podrían decir, ok, el Señor Jesucristo es Rey, Señor, es quien gobierna la iglesia, pero Él no está físicamente con nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros nos sometemos a ese señorío de Cristo?
¿Cómo nosotros podemos saber qué es lo que nuestro Señor Jesucristo manda, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo instruye, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere de nosotros? ¿Cómo o de qué forma Dios pone su yugo sobre nosotros, sus discípulos? ¿Cómo es esto en la iglesia local? Bueno, la respuesta es en principio simple, pero luego hay que explicar. ¿Cómo Dios ejerce su dominio, reinado o autoridad sobre nosotros? Por su palabra. Por su palabra. ¿Cómo nosotros sabemos lo que Cristo, Rey de la iglesia, Señor de la iglesia, quiere que su iglesia haga? ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo Él quiere que nosotros vivamos? Por su palabra. Es su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Es su palabra escrita la que nos dice de qué manera debemos vivir. Porque lo demás, lo que sale fuera de la Escritura, caería en el terreno de la especulación. En palabras prácticas, Dios gobierna a su pueblo por su palabra y no por la corazonada de sus miembros y no por las anteriores maneras en que Dios hacía conocer su voluntad. Esto es importante. Hoy, ¿cómo Dios gobierna su iglesia? Por su palabra, pero por su palabra escrita, la Biblia. Porque muchos hoy en la iglesia dicen, no, es que Dios me dijo que hiciera esto. Él me habló. Pero ¿cómo te habló? Porque si te habló por un estudio serio, consciente de la Escritura y de esa manera, ¿sí? Tú llegaste a través de una reflexión teológica, fue iluminado tu entendimiento con el Espíritu Santo y tú dijiste, oh, wow, mira, el Señor me está mandando a que haga esto, y uno va, lo consulta con hermano, mira, yo creo que en este tema y la Escritura aquí dice esto y esto, y uno dice, oye, sí, es claro el texto. Pero hoy no, el Señor me habló y yo soñé y yo vi, así, como si el Señor hoy guiara a la iglesia, gobernara a la iglesia, como lo hacía o revelaba su voluntad como en las maneras anteriores. Pero hoy es claro lo que dice en Hebreos, ¿verdad? Que el Señor, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, ¿sí? Hoy nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo dio su enseñanza ¿a quién? A sus apóstoles. Y sus apóstoles la transmitieron ¿a quién? A la iglesia. Y encargaron ese depósito a la iglesia. Y quienes administran ese depósito y tienen el ministerio principal de enseñar ese depósito son los pastores. Son los pastores. El oficio pastoral, hermanos, tiene su esencia en la predicación y administración de la palabra de Dios. Ahí está la materia prima, el fundamento, de dónde parte el ministerio pastoral. ¿Qué habla el ministerio pastoral? Lo que está en la palabra de Dios. Todo en el ministerio del pastor gira en torno a su servicio en la palabra. Un pastor hermano que ya no está entre nosotros, que está en la presencia del Señor, nos decía en una ocasión una frase, de esas frases suspicaces, que en principio no parece que no, pero cuando la analizas, ves, tiene razón. Tiene razón. En un sentido tiene razón. Y la frase era que un hermano le preguntaba, pastor, ¿cómo hacemos como pastores cuando alguien nos pide un consejo? Y este pastor le contestó lo siguiente: no dé consejos. Sí y no, ¿sí? O sea, sí se da consejo, pero el punto es que ese consejo no puede provenir de la sabiduría, entendimiento propio o que brota del pastor mismo, sino que viene
de su correcto entendimiento, comprensión, estudio de la palabra y de sus principios generales, de sus mandatos, de sus ejemplos. Cuando alguien viene y dice, pastor, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? La palabra dice esto, no lo digo yo. ¿Sí? Obviamente, la escritura no es un libro o un manual de instrucciones sistemático en donde uno encuentra, bueno, tema 1, tema A, voy para la letra Z, para la letra... No, así no están los temas allí. Toca estudiar, toca profundizar, toca ir sacando. Pero el punto es que toda indicación, consejo, recomendación que un pastor dé está basado en su ministerio de administración de la palabra. Hermano, por ello es que vemos en la Escritura que de manera singular hay un requisito para reconocer un pastor. Hay un requisito singular que solo se demanda de aquellos que han sido llamados al ministerio pastoral. Los demás creyentes pueden y de hecho están llamados a imitar todos los requisitos o cualificaciones de los pastores, pero hay uno que no se le demanda a los demás creyentes. ¿Cuál es? Apto para enseñar. 1 Timoteo capítulo 3, notemos que aquí tenemos el conocido texto en donde se nos muestran las cualificaciones ministeriales. 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, a este punto ya todos debemos tener claro que aquí estamos hablando del ministerio pastoral. Recuerden, pastor, obispo y anciano. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y hay una serie de cualificaciones. Y algunos dicen, las cualificaciones de los pastores. Hermano, todos los creyentes en el Señor, todo discípulo está llamado a imitar y a vivir formando estas cualificaciones en su carácter. Todos los creyentes. Todo creyente debe ser irreprensible. O díganme qué creyente varón no debe ser marido de una sola mujer. Todos los creyentes, hermanos, deben ser prudentes, decorosos, hospedadores. ¿Qué creyente no está llamado a eso? Entonces, debemos también tener presente esto, hermanos, porque muchas veces, no, ese es el pastor el que debe ser eso. No. En esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos para buenas obras, para dar fruto. Y estos son frutos de un carácter piadoso, de un carácter santo. Entonces todos nosotros, hermanos, estamos llamados a esto. Pero hay una cualificación singular. ¿Cuál es? En versículo 2, en la parte B, en donde habla acerca de prudente, decoroso, hospedador, dice, apto para enseñar. Apto para enseñar. Todos de alguna manera enseñamos a otros, porque cuando evangelizamos, pues estamos enseñándoles a otros acerca de Cristo y de lo que Él hizo. Pero esta palabra apto para enseñar que aparece aquí es un asunto o es una palabra muy técnica. Es una palabra que tiene que ver, la palabra didascalía es una palabra que tiene que ver con doctrina de una manera mucho más amplia y profunda. Entonces, esto ya no es un llamado a todo creyente. Todo creyente no está llamado a enseñar de esta manera y a este nivel, pero el pastor sí. Entonces puede haber un hermano varón muy piadoso, que sea un vivo reflejo de todas las cualificaciones que están aquí, pero que no sea capaz de enseñar. Si eso es así, pero es que es piadoso, debería ser pastor. No. Yo sé que hay hermanos, buenos hermanos, iglesias que tienen un tema que, no, este es anciano gobernante. Pero no enseña, tienen pastores o ancianos que no enseñan. Pero ¿qué vemos en la Escritura? Que todo obispo que desee o que anhele esta buena obra debe ser apto para enseñar. Ninguno de ellos puede no ser apto. Entonces, este asunto de tener ancianos pastores
y ancianos gobernantes que no enseñan, como decía un buen hermano, estos son diáconos. Estos son diáconos en última instancia. Ancianos gobernantes, no, son diáconos. Entonces, mientras que los demás requisitos pueden estar y de hecho están para ser imitados por todos los creyentes, la capacidad para la enseñanza es una dotación particular de este oficio. Eso hace parte del llamado. Si el Espíritu Santo, Dios, por su Espíritu, levanta, llama o pone a un varón como pastor en la iglesia local, lo dota de este don. Hermanos, y cuando estudiábamos en el libro de los Hechos el caso de Apolos, nos dimos cuenta de algo. Alguien puede ser un buen orador, alguien puede explicar un tema, ser profesor, y alguno diría, bueno, ¿es apto para enseñar? No necesariamente. Alguien puede enseñar un tema bien, tiene herramientas pedagógicas que le llaman, pero otra cosa es predicar la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, y por eso en Apolo se veía que él era elocuente, y esa palabra hablaba acerca de su capacidad para poder explicar, enseñar y demás, pero hay otra palabra que es dunamis, que es poderoso en las Escrituras, y esta palabra se refería a ese don dado por el Espíritu Santo que hace que esa enseñanza sea fructífera, que edifique a la iglesia, que no solamente se comprenda a un nivel explicativo, sino que hace que la iglesia se mueva. Y eso es algo que solo puede hacer el Señor. Es algo que solo puede hacer el Señor. Entonces, todas las actividades, logística, asuntos que el pastor hace, dirige, guía en la iglesia, asuntos como la visitación y demás, todas estas cosas están enmarcadas en un núcleo. ¿Cuál es ese núcleo? El ministerio de la palabra. Toda la labor que hace un pastor tiene en su esencia el ministerio de la palabra del Señor. Hermanos, recordemos qué fue lo que impulsó a la iglesia a nombrar a los primeros servidores diáconos. ¿Qué fue lo que impulsó que la iglesia tuviese que nombrar diáconos? Esto fue en la iglesia de Jerusalén, lo vemos en Hechos capítulo 6, vamos allá. Dice en Hechos capítulo 6, ¿por qué fue necesario que se nombraran diáconos? Hechos 6, en verso 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí vemos un principio interesante, ¿no? Iglesia pequeña, problema de iglesia pequeña. Iglesia grande, problema de iglesia grande. A medida que la iglesia crecía, se empezó a manifestar una situación, un problema, una dificultad. ¿Qué era? Que había un tema logístico en la iglesia que tenía que ver con la distribución que la iglesia local hacía con sus necesitados, en este caso las viudas. Entonces los 12, dice en versículo 2, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, y quiero que noten con mucha atención esta palabra que usa Pedro aquí, no es justo, no es justo, estamos hablando de la palabra justicia, decir lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es santo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, piense por un momento qué labor, qué acción, qué trabajo puede ser más noble, más loable que velar por los desamparados. Porque para muchos hoy eso es lo más importante. Atender al desamparado,
ayudar al pobre, al necesitado. Eso es lo más noble, lo más loable, lo más importante que una iglesia podría hacer. Pero ¿qué nos está enseñando este texto? Que hay una labor más importante y que no puede ser descuidada ni siquiera por algo tan noble como velar por los desamparados. En la iglesia jamás debe ponerse nada como rival del ministerio de la palabra. No hay nada más importante en la iglesia que el ministerio de la palabra. Y no es por el hombre, no es por el pastor, no es por él. Es que Dios ha puesto su nombre y su palabra por encima. Es eso. Hermanos, los pastores sirven con la palabra de Dios. No, pero es que mira, esos pastores no hacen nada. Y uno aquí haciendo cosas, ordenando, haciendo, pintando, yendo, buscando, haciendo un montón de cosas, y esos pastores no hacen nada. No hacen nada. Hermanos, los pastores sirven con la palabra de Dios. El pastor pastorea, apacienta, cuida, defiende a la iglesia local con la palabra de Dios, hermanos. Y esto tiene mucho que decir de la orientación de la iglesia. Hay iglesias muy trabajadoras, activistas, hacen un montón de cosas, pero el ministerio de la palabra no es central. El ministerio de la palabra no es el centro de la vida del pastor. Yo recuerdo una vez, pastor Guillermo Green, le hacían una pregunta acerca de esto y él decía, mira, yo fui a una iglesia en Centroamérica y allá querían que el pastor hiciera de todo, estuviera en todo, y si había un cumpleaños allá tenía que estar el pastor, y si aquí, si allá, y yo les decía, mire, su pastor no tiene tiempo. ¿Y en qué momento estudia la palabra? ¿En qué momento pasa en oración y se mete en la escritura? Y luego la iglesia espera buen alimento. Hermanos, la iglesia local gira en torno al ministerio de la palabra. La palabra es central, hermanos. Por eso es que en la iglesia local bíblica es el púlpito lo que está en el centro y no ninguna otra cosa. No es como en las iglesias carismáticas que en el centro está la banda, la batería y la guitarra y todo eso es lo que está en el centro. Mire, lo que está en el centro indica, muestra, comunica acerca de la vida de la iglesia. Hermanos, el raquitismo espiritual, la desnutrición espiritual de muchas iglesias y su lentitud en la realización de la voluntad de Dios, púlpitos sin la palabra de Dios. Los pastores son hombres de negocios, son personas que están en juntas, en comités, en cuestiones. Mucho tiempo se pierde en charlas de motivación, anécdotas, consejos, fantasía, palabrería. Y hasta queda campo para una que otra herejía. Pero la palabra, hermanos, lejos del estándar bíblico para el ministerio pastoral y por ende para la iglesia. Bueno, si tuviéramos que hablar de una piedra angular del ministerio eclesial, es la palabra de Dios. Miren, la centralidad de la palabra es tan tremenda en la Escritura que el apóstol Pedro nos dice incluso que Dios nos hizo nacer por su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a edificar, a santificar, a crecer, a conocer, hermano? Por la predicación de la palabra. ¿Sí? Estamos hablando obviamente del ministerio en la iglesia local, pero usted debe estudiar la palabra, debe leer la palabra, meditar en ella, profundizar en ella. Entonces, los pastores tienen delimitado su oficio en dos grandes indicaciones. Nosotros persistiremos, dijo Pedro, en la oración y el ministerio de la palabra. Eso es, digamos, o enmarca el oficio.
El pastor bíblico es un individuo llamado por el Espíritu de Dios para servir con la palabra de Dios en una iglesia local, en un espíritu de oración continua. Eso es lo que debe estar haciendo un pastor. Si usted ve un pastor, ¿y qué está haciendo el pastor? No, está estudiando la Escritura, está estudiando un libro, está ya estudiando un seminario, está ya estudiando cuestiones. ¿Y usted ve al pastor en eso? No, el pastor está sirviendo. El pastor está trabajando. Está trabajando. Hermanos, la obra de Dios en una iglesia local se verá desequilibrada por la anulación de algunos de estos dos principios. Esto es importante. La oración y el ministerio de la palabra. Hoy tenemos iglesias, tienen pastores que oran muchísimo, ¿sí? Pero la palabra nada. Mientras que puede haber otros que la doctrina, lo intelectual, el estudio y oración nada. ¿A qué nos llama la Escritura? Que eso debe ser equilibrado. Equilibrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el pastor deja de lado la doctrina, la palabra, por dedicarse solo a la oración, esto puede desembocar en misticismo. Ya ese pastor va a terminar diciéndonos que Dios me habló, Dios me reveló, Dios me dijo. Ustedes no han visto esos pastores que van al púlpito, no, el Espíritu Santo me cambió el mensaje. Yo iba a predicar de algo, pero el Espíritu me cambió el mensaje. Bueno, eso no es bíblico. Ahora, por otro lado, debemos decir que ese misticismo es cuando se levanta un espíritu de oración sobre la ignorancia bíblica. Eso no debería hacerse. Y lo contrario es que nunca un ministerio de predicación puede ser fructífero si no está la oración, el Señor respaldando ese ministerio. Hermanos, la dignidad del oficio pastoral no solo se halla en las cosas solemnes que administran, sino en la consideración de que algún día estos hombres darán cuenta al Señor de la iglesia, a la cabeza misma de la iglesia, al Señor Jesucristo. Es un oficio digno, es un oficio digno. De hecho, hace poco escuchaba una anécdota de un pastor reformado de antaño que decía que un pastor podría derramar una lágrima por cualquier oficio que exista, así sea el del rey. ¿Será alguien en la Reforma? Bueno, no existe, humanamente hablando, un oficio más digno que el ministerio pastoral. No existe. Usted puede tener al médico, neurocirujano, cardiólogo, etcétera, y ese oficio no es más digno que el ministerio pastoral. Porque el ministerio pastoral, estamos hablando de un hombre que se está colocando entre Dios y la congregación para enseñar la palabra del Señor, para hablar diciendo, así dice el Señor. Hoy en día eso no es visto de esa manera. Hoy en día no es una buena cosa anhelar el ministerio. Y aquí, esta puede ser una de las múltiples explicaciones, porque yo creo que no hay una sola, sino que hay múltiples razones de por qué tenemos un déficit de varones que quieran servir en el oficio pastoral. Pero una de ellas es esta. El ministerio pastoral ha sido degradado, denostado, se ve como algo sin dignidad, pero la Escritura dice que el oficio es digno y que es bueno, y también dice que debe tener un honor adecuado. Hermanos, ha sido el propósito de Dios que tan grande e indispensable oficio dentro de la iglesia tenga algunas prerrogativas. Eso es voluntad divina. ¿Sí? Es un asunto del que los mismos pastores no les gusta hablar, si son pastores bíblicos. Pero el asunto
es que si es bíblico, debe ser enseñado y la iglesia debe ser instruida en esto. La palabra de Dios enseña que los ministros deben ser tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa esto? Bueno, se da por sentado que el Señor espera que el ministro del Evangelio sea tenido en alta estima. Ese sería el honor. O sea, se presupone de que la iglesia tendrá a sus pastores en alta estima por su llamado, en virtud de su llamado, en virtud de su oficio, por la cercanía que hay entre la doctrina enseñada y el hombre. En virtud de eso, ya debe haber un honor, debe haber una estima. Un menosprecio al hombre redundará en dudas acerca de sus palabras. Por eso el Espíritu de Dios espera que el pastor sea tenido en alta estima. Sin embargo, el doble honor es una clara referencia al sostenimiento material que la iglesia, bajo sus posibilidades, debe darle al anciano, al pastor. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17. Dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, verso 17 y 18. Digno es el obrero de su salario. Hermano, la indicación es enfática. Lo que señala es que la iglesia debe apuntar a proveerle un sostenimiento material, económico, holgado. Un sostenimiento material, económico, holgado. Nótese que la confesión menciona que deben tener el sostenimiento adecuado e incluso poder practicar la hospitalidad. ¿Con qué fin debe hacerse esto, hermanos? ¿Con qué fin debe darse un sostenimiento material, económico, holgado a los pastores? Con el fin de que puedan sin distracciones, darse al ministerio de la palabra y la oración. ¿Sí? Todos nosotros hemos sido testigos de lo que ocurre cuando no tenemos el sostén económico adecuado. Uno está ¿qué? Siempre concentrado pensando ¿qué debo hacer para poder conseguir el sustento? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué nuevo negocio voy a hacer? ¿Cómo voy a buscar para obtener el ingreso? ¿Cuál es la idea detrás de este principio? Que los pastores no estén distraídos de su ministerio principal, que es el ministerio de la palabra. Porque es su ministerio principal y a eso deben estar dedicados. Ahora, además, la idea es que puedan cumplir con el requisito de ser hospedadores. Con el requisito de ser hospedadores. Ahora, por supuesto que entre un grupo de pastores que Dios le dé a una iglesia, el sostenimiento económico debe preferirse para los ancianos que se dediquen mucho más a la predicación y enseñanza de las Escrituras. No que hay pastores que no enseñan, pero siempre hay un primero entre iguales que se dedica principalmente al tema de la enseñanza. Y la idea es sostener primeramente a estos y luego, en la medida de las posibilidades de la iglesia, ir avanzando con el resto. Entonces, en Gálatas capítulo 6, verso 6 leemos: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Gálatas capítulo 6, verso 6. Primero a los Corintios capítulo 9, verso 14 dice, y esta
este texto es muy enfático. 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor. Ordenó. ¿Qué ordenó el Señor? A los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. También dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, no podemos negar que este es un tema complicado en la actualidad. Un tema complicado. De hecho, una de las expresiones más comunes que alguien hace sobre los pastores es ¿y por qué no se van a trabajar? ¿Sí? O sea, hay una presuposición mental de que el pastor no trabaja, de que el pastor simplemente se para a dar charlas y discursos motivacionales cada domingo y el resto de la semana no hace nada. Eso puede ser cierto acerca de los falsos maestros. El falso maestro pues simplemente se para el domingo y empieza a contar anécdotas, chistes y cosas de la vida, de su vida diaria y demás. No necesita hacer más. Pero un pastor bíblico que reconoce y sabe la gran responsabilidad que tiene de administrar la palabra de Dios, no va a hacer eso. Cuando usted mira la vida de un pastor bíblico, usted va a ver un hombre ocupado. ¿Ocupado en qué? En los asuntos de su labor. En los asuntos de su labor. Ahora, el tema es complicado porque algunos individuos se han enseñoreado, han sometido a congregaciones y las han manipulado. Y usted ve hombres con una vida ostentosa, con mansiones, con yates, con jets privados, etcétera, ¿sí? Y supuestamente son pastores, pero sabemos que no son pastores, son falsos maestros. Son ministros, pero de Satanás, cuyo Dios es su vientre. Pero un pastor bíblico va a estar ocupado, trabajando. Entonces, la mala aplicación o perversión pecaminosa de una enseñanza no anula la enseñanza misma. Hay una enseñanza bíblica, hay hombres que han torcido la enseñanza para su propio beneficio, pero eso no anula la enseñanza bíblica. Entonces lo que ha pasado es que, bueno, como esto se hizo mal, entonces esto no aplica. No es cierto. Y eso ha llevado también, lamentablemente, a la debilidad en los púlpitos. Miren, uno pensaría, no, eso nada más en Latinoamérica. Contaba un hermano que ahora está en Europa, que el pastor de la iglesia local donde se está congregando, casi que tiene que irse a trabajar. No que iba a dejar el ministerio, no que se iba a ir al mundo, sino que la iglesia no lo estaba sosteniendo y tenía que irse a trabajar. ¿Qué va a traer eso? Debilidad en el púlpito. No que va a enseñar herejías, pero hermanos, no es lo mismo cuando usted ve estos pastores, estos hombres de Dios que predican de una manera, usted dice, no, pero es que él está a tiempo completo, se ve la diferencia. ¿Ya? Entonces, al reconocer que la iglesia es la primera beneficiada a la hora de tener un hombre piadoso sirviéndoles en el ministerio de la palabra y no uno dividido buscando su propio sustento material y a la par el sustento espiritual de la iglesia, si la iglesia reconoce eso, es que los beneficiados somos nosotros, es que los que vamos a tener un mejor ministerio de la palabra somos nosotros. Eso va a motivar también al tema del sustento, pero lo primero que es el mandato de Cristo, el mandato de Cristo. Pero luego usted reconoce, como decía Pablo, la argumentación que Pablo le daba a los corintios, bueno, nosotros es mucha cosa si cegamos lo espiritual, ¿sí? Si cegamos lo material, es mucha cosa, cuando en realidad les ponía un contraste que era más importante, lo espiritual o lo material. Ustedes están dispuestos a recibir cosas materiales y ahora por las espirituales hay problema si sostienen a sus ministros. Esa era la argumentación apostólica. Entonces,
La Escritura claramente enseña acerca de este asunto, hermanos. Un asunto, como les digo, complicado hoy por todos los abusos, por lo que ha pasado, pero eso no anula qué es lo que Dios ha establecido para el tema ministerial.